Bueno, ¿qué cifras se dieron a conocer esta mañana, Humberto? Dio a conocer el INEGI. Hola Ciro, buenos días. Hola Buen día, Manuel. Humberto. Sí, dio a conocer el definitivo de causas de mortalidad entre los mexicanos. Es un evento estadístico muy importante para los mexicanos y nos permite saber, por ejemplo, que el año que pasó murieron 1.122.249 personas y nunca se había registrado una cantidad así de mexicanos que hubiesen muerto en un año. Es posible que... La cifra más alta. Es la cifra más alta en la historia. Pues una cosa como la revolución o en algún momento de la guerra cristera. Que se mide la mortandad. Desde esa perspectiva nunca habíamos tenido un año peor y además lo tenemos con que la mayor causa de mortalidad fue el COVID. O sea, una enfermedad que siempre fue presentada por el gobierno como un asunto en declive, bajo control. El presidente dijo que ya se había domado al virus, lo que eso hubiese querido decir. Sin embargo, para el año 2021, los mexicanos que murieron por COVID fueron 238.772. ¿Otra vez? 238.772. Por COVID. Más 200.270 consideradas en 2020 y lo que en el mundo se está considerando para poder decir que también lo hizo un país u otro es el exceso de mortalidad y le están estableciendo únicamente para estos 2 años, 2020 y 2021, en el que hemos estado en el periodo COVID, entre 636,000 y 704,000 personas, que son las que nos faltan, muy por encima de las que ha reportado el gobierno, siempre en la búsqueda de mostrar una realidad menos complicada que la del COVID. Las segundas causas de mortalidad de los mexicanos... Antes de ir a la segunda causa, entonces... Y concentrémonos en el 2021. Sí, señor. 238.772 personas muertas por COVID. En las cifras que daba a conocer, en aquel entonces creo que todavía en conferencias en la tarde, bueno, las que daba a conocer todos los días la Secretaría de Salud, ¿cuántas personas murieron en el 2021? 152,000. 699 es la cifra que daba el gobierno, es decir, una subestimación de casi 70,000 personas. Sí. Son las personas que fuimos a ver morir en sus casas, en Ecatepec, en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, que pegó muy duro. 75,000 personas subestimadas por el gobierno el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, 238,772 mexicanos muertos por COVID, de acuerdo con el INEGI esta mañana. Antes de ir a las otras causas, ¿qué encontraste en este primer análisis? Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Buen día, Héctor. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buen día, Humberto. Pues sí, mira, este boletín, Ciro, es de gran riqueza de información estadística sobre las características de las defunciones ocurridas en México en 2021. No solo nos habla del número de muertos, sino nos habla de su distribución por sexo, por edades, por entidad federativa, causas de muerte, entre otros aspectos que se pueden tener ahí. Se publica 10 meses después de que concluye el año porque implica, Ciro, un muy importante esfuerzo de conciliación y confronta de distintas fuentes, de hospitales, de ministerios públicos, etcétera. Así que la información es bastante sólida y es la información definitiva, ¿no? A partir de este boletín sabemos, como ya lo decían ustedes, que en México ocurrieron 1.122.249 muertes, cuando el nivel normal, digamos, hacia 2019 era de 700,000 decesos anuales aproximadamente, ¿no? México entonces tuvo en 2021 la mayor tasa de mortalidad registrada en tiempos recientes. Tenemos que murieron en 2021 88 personas por cada 10,000 habitantes. Es una cifra muy alta si se compara, por ejemplo, con el 2019, donde fallecieron 59 personas por 100,000 habitantes.
La mayoría de los muertos son hombres, Ciro, el 58% contra 42% de mujeres. Y sabemos también que entidades como la Ciudad de México y Morelos tienen las mayores tasas de mortalidad del país. También nos dice que casi la mitad de las personas mueren en su domicilio, el 47% de los mexicanos, Ciro, mueren en su casa y el resto pues en hospitales u otros lugares. Nos señala también que la gran mayoría muere por problemas de salud y el 7% lo hace por otras causas como accidentes, homicidios o suicidios. Pero hay, como señalaban ustedes, datos que llaman particularmente la atención y me refiero a ellos. Lo primero a destacar es que en 2021, como también ocurrió en 2020, tuvimos un número inusitado de muertes. Decía yo que hasta 2019 tendríamos alrededor 700,000 y ya hemos superado el millón de muertes en estos 2 años. Tenemos pues, como lo señala el INEGI, un exceso de muertes, es decir, hay muertes que no se esperaría que ocurrieran a no ser que existiera esta circunstancia particular de la pandemia. Y cuando digo pandemia me refiero a las muertes que causó directamente el COVID, Ciro, sí, pero también a un exceso de muertes muy importante por otras causas, como las enfermedades del corazón y la diabetes, de manera tal que estas tres, el COVID, las enfermedades del corazón y la diabetes, se convirtieron en las primeras causas de muerte. El COVID no lo había sido en 2020 y sí lo fue ya en 2021. La primera causa de mortalidad. Bien. Un dato que también subrayo y que se señala en este informe, Ciro, si me lo permites, es que nos reporta 35,700 homicidios, apenas unos 1,000 menos que en el año de 2020, de manera tal que el promedio diario de decesos en 2021 fue de 98 muertes diarias contra 100 en el 2020. O sea, apenas una reducción de 2 muertes diarias en este año que nos informa el INEGI. Humberto. Doctor, buenos días. Hola Humberto, buenos días. ¿Gusta que comentemos algunos aspectos de homicidios? Usted que también estudia el tema. Entre los 15 y los 34 años, que son 2 grupos de edad, los homicidios se convierten en la primera causa de mortalidad para las personas jóvenes. Nosotros aquí vemos pues el tema de que se ha alegado que se está rescatando a los jóvenes a través de programas sociales. ¿Qué observa usted con respecto del comportamiento de la muerte del año pasado? Mira, efectivamente el grupo más afectado es en materia de homicidios es que tú señalas, entre 15 y 45, 49 años. Son personas que se encuentran en sus edades activas, son personas que normalmente debieran estar trabajando o debieran estar estudiando, ¿no? Los más jóvenes. Mira, lo que se ha documentado, Humberto, en la literatura internacional, es que el hecho de tener algún ingreso, incluso el hecho de tener algún trabajo, no inhibe la participación en actividades delictivas. ¿Por qué es así? Porque en México la gente no es que no tenga trabajo, sí tiene trabajo, pero tiene trabajo informal, tiene trabajo precario y por tanto tiene bajos ingresos. Por tanto, el hecho de tener un ingreso mínimo no necesariamente va a inhibir la participación en actividades delictivas. ¿Algo más, Humberto? Pues como aspecto relevante tenemos que en este país mueren más personas por homicidios, doctor Bringas, que por accidentes. Tenemos que entre los muchachos de 10 y 24 años, el suicidio se convierte en su tercera causa de muerte. Son muchísimos suicidios. Para los muchachos de 15 a 24 años son 2,064, de 10 a 14 años son 242. Entre 5 y 9 años el homicidio intencional es la quinta causa de muerte con 89 casos, y la verdad es de que vemos que esta es una situación que se dispersa en todos los grupos de edad, excepto en las personas que tienen menos de 4 años, y yo creo que tanto homicidios y suicidios reflejan una condición social en que estamos lejos de la supuesta felicidad decretada. ¿Algo más que quieres apuntar, sí, Héctor? Sí, me gustaría comentar, Ciro, esto último que dice
que dice Humberto. Mira, generalmente se afirma que la ola de homicidios que vive México se debe a la delincuencia organizada. Realmente lo que vemos en el comportamiento del homicidio infantil es que este es un fenómeno mucho más generalizado, que va más allá del actuar de los grupos criminales, y por desgracia, al parecer, y es lo que nos dice la información, sí es un fenómeno mucho más generalizado, que está pues dentro del tejido social de la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias siempre, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Un gusto escucharte, gracias, buen día. Un abrazo y un saludo para todos. Hasta gracias. Luego. ¿Algo más que apuntar en esta primera revisión de las cifras? Pues, dadas a conocer esta mañana por el INEGI. Revisando el conjunto de datos disponibles para lo que va de la administración López Obrador, es de que en términos de vida, que a final de cuentas es lo que más importa, es un periodo definido por el COVID y los homicidios. No hay un indicador, dudo que exista un indicador más importante que estos dos para entender el estado del país. 98 asesinatos diarios en promedio en el 2021 contra 100 en el 2020. Pues sí, una ligera reducción de 1 punto y tantos %, pero volvimos a ser el país con casi 100 homicidios al día. ¿Qué es eso? 100 ejecuciones diarias. Y es el asunto de la subestimación. Ayer, de acuerdo con el criterio distinto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, murieron asesinadas 91 personas. 91 personas, estamos en un mes que se está perfilando como especialmente malo en materia de seguridad. Así que con las subestimaciones con las que entiende el presidente la evolución de los homicidios y lo que vemos en el INEGI, entendemos que la ventana de comprensión de Presidencia sobre el fenómeno parece reducida ante lo que el INEGI reporta hoy. Una situación muy extendida, muy mal.